Gloria al Señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? Bendecidas y bendecidos con toda bendición espiritual, ¿correcto? Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una semana más en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias a ellos por visitarnos, por escucharnos, por sintonizarnos, los que nos apoyan en Facebook. Le damos gracias a ellos también por cada like que le dan a las publicaciones que tenemos, a los estudios que recomendamos. Les pedimos nuevamente, les ruego, les pido, les exhorto que den un like a los videos, que den un comentario a los videos. Si ustedes y las personas que nos escuchan son bendecidas con las enseñanzas, entonces como una forma de agradecimiento creo que queremos aportar y poner de nuestra parte para que el Evangelio corra y sea glorificado en la vida de otras personas. Bendecidos, en esta preciosa tarde vamos a tener la tercera parte de este tema. Hay una primera parte que lo encontré, entonces la de la última vez que nos reunimos sería la segunda parte, no la primera, la segunda parte. Bendecidos, creo que este tema es importante reforzarlo, diría yo, no aclararlo necesariamente, porque creo que está bastante claro. En las últimas dos clases, especialmente la última que tuvimos, porque la otra la tuvimos hace unos cuantos años atrás, creo que quedó bastante claro y presentamos suficiente evidencia bíblica para explicar el por qué el pecado no se enseñorea de nosotros. Este nosotros es su cuerpo, la iglesia del Señor, ¿correcto? Ahorita que se estaba haciendo la oración, mencionó algo del rapto. Yo no sabía, y ahí hago un paréntesis, ¿no? Que hay un predicador del sur de África, un llamado, y este es el problema de esta gente, apóstol, que yo no sabía hasta hace poco, que predijo el rapto de la iglesia el 23 de septiembre. Y como es obvio, no pasó nada. Este es el problema cuando las personas se ponen títulos que no les corresponden. No sé por qué una persona tiene que estar tan preocupado por el título dentro de la iglesia. Yo pienso, bendecidos, que es una cuestión de orgullo de la carne. Si una persona quiere llamarse apóstol, no le veo ninguna razón fuera de una vanagloria personal y de buscar, estoy segura que no le gustaría morir como murieron todos los apóstoles, una honra que no le pertenece, que no le corresponde. Entonces, para mí la única razón por la cual las personas buscan títulos es buscando una honra personal que no le corresponde a esa persona, buscando un reconocimiento innecesario en este momento en la iglesia, pero sí necesario para el ego de ellos. Para eso sí. Porque si la Biblia o el Nuevo Pacto hay bastante claridad de que no hay apóstoles hoy en día, ellos te lo tratan de parafrasear, que en algún momento voy a volver a explicar lo de los apóstoles porque ya tenemos varios estudios en la página. ¿Por qué no es suficiente el pastor, el maestro o el evangelista?
o sencillamente un siervo. Un siervo, una sierva. Mira, es mejor ser siervo y es mejor ser un esclavo de Cristo que estar poniéndose apóstol bendecido. Por no fallar dentro de la estructura de la iglesia, por no fallar, yo sugiero ser todos siervos y esclavos de Cristo con un propósito dentro del cuerpo para la edificación del cuerpo, no para el ego de la gente. Eso es un problema, bendecido. Y hay bendecidos que están obsesionados con el apostolado y con el apóstol y con los títulos, etcétera, etcétera. Ese es el primer problema. Este señor, no le voy a decir hermano, este señor africano, número uno, se llama apóstol. Y aquí hay el segundo error garrafal de estas cosas, que yo personalmente no entiendo cómo la gente sigue cayendo en esta mentira. Porque no es el primero, ni va a ser el último que predice el rapto o el fin del mundo. Y la gente toman decisiones significativas entre vender, renunciar, etcétera, 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 y no pasa nada. Los testigos de Jehová han predecido fechas, los adventistas han previsto fechas, los evangélicos han previsto fechas. Primero fue en el 2000, después fue en el 2012, después fue en el... ¿Cuántas personas no han predicho una fecha, ya sea en el levantamiento de la iglesia o en el retorno de Cristo, y no sucede nada? Tenemos que entender una cosa, bendecidos. Nadie sabe. Esto no debería de alborotar a nadie que verdaderamente conoce la verdad. Sencillamente cuando tú escuchas eso, tú dices, otro mentiroso, otro equivocado, otro confundido. Entonces, primer error, apóstol. Segundo error, que este es Dios me dijo. Te voy a decir una cosa, no importa quién sea, no importa si se llama apóstol, pastor, maestro, obispo, anciano, el gobierno de Dios en la tierra, el apostolado de Cristo. Una vez te dicen, Dios me dijo, descarta a esa persona. Correcto. Descártalo, porque está motivado por la misma razón que quiere ser apóstol, por ego y por honra. Quiere una autoridad sobre la iglesia que no le corresponde. Claro, pero si dice Dios me dijo, ellos esperan que la iglesia ponga atención. Dios le habló al hermano. No me atrevo a contradecir eso, porque eso fue lo que dijo este señor. Este señor dijo que Dios lo había llevado al cielo. Lo llevó al cielo y le dijo, yo regreso septiembre 23. Entonces me puse a curiosear en YouTube y hicieron como un meeting, ¿no? Virtual con varias personas. Y se pusieron en la bobería de decir, hermano, a lo mejor, porque él usa como la guía Israel por alguna razón, sigue sin entender que Israel no es lo mismo ya en estos tiempos que lo que fue en el Antiguo Pacto. ¿Te acuerdas que lo explicamos y lo hablamos y lo conversamos y lo enseñamos? Él sigue diciendo, hermano, a lo mejor el 23, entonces si le suma 24 horas, pues tal vez realmente va a caer el 24, todavía tratando de... Llegó a ser 25. ¿Y estamos a cuánto? 26. Entonces estamos hablando de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Mira, pueden pasar otros 1000 años. Entonces el hermano, uno de los que estaba ahí en esa reunión virtual, le dijo, hermano, como para darle el beneficio de la duda, tal vez el 23, pero tenemos que esperar 24 horas, o a lo mejor caemos en el 24 de septiembre. Bendecidos, hablando una cantidad de tonterías. Ignorancia. Todo esto, bendecido,
todo esto es un cuento. Es un cuento. Y no sé, porque la evidencia histórica te debe de decir, olvídate de la evidencia bíblica. La evidencia histórica te debe de dar prueba suficiente que no pasa nada. Que todo el mundo que ha predicho la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, toditos sin excepción han fallado. El único que no va a fallar es Pablo cuando dice vendrá como ladrón en la noche. Eso es lo único, bendecido. Eso es lo más cierto que hay. Y el ladrón llega cuando no lo están, ¿qué? Esperando. Entonces, me acordé cuando dijeron aquí lo del rapto. Yo exhorto a los bendecidos que nos escuchan. Tengamos cuidado con esto. El que se llama apóstol, ego, honra propia, que no le corresponde. Seamos siervos, esclavos de Cristo, con un propósito, ministerio dentro del cuerpo para la edificación del mismo. No necesitas título. Necesitas sembrar el conocimiento correcto a la iglesia para edificarla. No necesitas título. ¿Cómo vas a ser apóstol si vamos a un trabajo de 9 a 5 y regresamos a la casa? No hacemos la función de apóstol como lo hicieron los apóstoles verdaderos. Y habían características específicas. Tenían que haber visto a Cristo resucitado, tenían que ser llamados apóstoles directamente del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Una serie de puntos, ¿no? Que ya pues los que creemos que no hay apóstoles estamos cansados de explicarlo. Nosotros como iglesia, olvídate de ellos pues ya tendrán sus intereses, sus cosas, porque en lo absoluto, bendecido, en lo absoluto, la iglesia de Jesucristo se edifica por yo reconocer a alguien como apóstol. En lo absoluto. ¿Cómo yo me edifico reconocer a alguien que es apóstol? Nada. Porque si esa persona, aunque se llame apóstol, enseña como enseña este señor de África, no importa el título. ¿Qué hizo? Confundió a miles y miles de gente. Olvídate del título, pero que tenga conocimiento de la gracia, que trace bien la palabra de verdad, que pueda ser encontrado como un buen obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero cómo la gente sigue cayendo. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Que el nombre del Señor es ¿qué? Blasfemado por esta gente. En la boca de esa gente. La gente que hacen terminan burlándose de los evangélicos por esta gente que son unos ignorantes. Pero bueno, bendecidos, haciendo ese paréntesis y explicando un poquitico este asunto, yo te digo, lo ignoraba. Yo me di cuenta como una semana atrás. Bendecidos, el pecado no se enseñorea de nosotros, parte 3. Parte 3. Unos puntos importantes de la semana pasada. Dijimos que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que hemos sido santificados o hechos santos o separados para Dios. Dijimos que somos sin mancha ni arruga. Dijimos que estamos completos en Cristo, importante, en Cristo. Y también explicamos que hemos nacido de nuevo. Después de todas las evidencias que pusimos, bendecido, la semana pasada o la última semana que nos reunimos, hicimos una pregunta muy importante, o hice una pregunta muy importante. Y la pregunta fue, ¿puede o no pecar un hijo de Dios nacido de nuevo? Y mi respuesta a esa pregunta fue no. ¿Puede pecar un hijo de Dios? No. No puede pecar un hijo de Dios. También dije, bendecidos, que si así fuese el caso, que el hijo de Dios pueda pecar, sería necesario otro sacrificio por el pecado, porque nuevamente estaríamos bajo condenación. ¿Correcto?
Si el Hijo de Dios pudiese pecar, entonces necesitaríamos un nuevo sacrificio por los pecados, porque nuevamente estaríamos bajo condenación. ¿Caeríamos otra vez en quién? En Adán, ¿verdad? La condición que teníamos en Adán. Ya no estaríamos en quién, en Cristo. Ya no estaremos en Cristo, estaremos en Adán. Antes estábamos en Adán, ¿verdad? Pero ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, por lo tanto estamos en quién, en Cristo. Entonces, si el pecado, si fuese el caso que el cristiano pudiese pecar, ya entonces no estaríamos en Cristo, sino que estaríamos en la condición, nuevamente, en Adán. ¿Correcto? En algún momento bendecido, en alguna de las clases que dimos, en los primeros años del ministerio, dijimos que uno de los problemas más graves dentro de la iglesia es que para el creyente el pecado todavía está vigente, tiene poder, puede condenar al creyente. Hermano, ¿qué pasa si peca? No, tienes que arrepentirte. Y si no te arrepientes y Cristo viene, te quedaste. Eso es lo que dice. Ahora, bendecidos, el problema del pecado tenía que ser quitado. El problema del pecado tenía que ser quitado. Tenía que ser quitado. Apartado. Quitado como un obstáculo, ¿no? Tenía que ser apartado. Tenía que ser quitado de en medio. Porque el pecado, bendecido, era un obstáculo para llegar a Dios. ¿Correcto? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Entonces teníamos que resucitar. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Para entonces ser adoptados hijos de Dios, entonces ya ser hijos de Dios, porque Dios no es Dios de muertos, como estábamos en Adán, sino de vivos, como estamos en Cristo. Amén. Voy a repetir, el problema del pecado tenía que ser quitado, apartado, quitado como un obstáculo para llegar a Dios. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Vamos a Hebreos 10:7, por favor. Hebreos 10:7. ¿Qué es lo que sucede, bendecidos? Que desafortunadamente, por la mala información, por los años de ignorancia que la iglesia ha vivido, ha pasado, ha tenido, hemos perdido o se perdió la identidad del creyente. Y Dios ha levantado este tipo de ministerios para volver a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, y para hacer eso tenemos que explicar tu identidad en Cristo Jesús. Porque somos siervos y esclavos de Cristo. Sí, Señor, mucha me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. 10:7, ¿estamos ahí? Dice, entonces dije, he aquí yo vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, profecías, ¿correcto? Para hacer, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué cosa? La ley. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios.
Él quita lo primero, la ley, para establecer lo segundo, la gracia. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Voy a repetir el 10, bendecido. Circule el 10, por favor. En la cual voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, somos santificados. Quiere decir que Él quiso santificarnos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Tenía una razón por la cual hacerlo. Tenía una necesidad por el cual santificarnos. ¿Cuál era esa necesidad? Que estábamos en Adán. En la cual voluntad somos santificados. ¿Por qué? Porque era necesario santificarnos. ¿Por qué era necesario santificarnos? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en Adán. Teníamos como resultado y como fruto la muerte. ¿Correcto? ¿Por qué medio nos santificó? Ya sabemos que Él quiso santificarnos. Dice, por la ofrenda o sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Quiere decir que el sacrificio, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Murió el cuerpo de Cristo, su carne como ofrenda por el pecado. Fue sacrificio perfecto. ¿Con qué propósito? Para que el pecado ya no fuese un problema. Para que el pecado ya no fuese un problema. ¿Cómo lo resolvió Él? Lo quiso hacer para santificarnos por medio de una ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La del cuerpo de Cristo. Y fue necesaria hacerla solamente una vez. Más claro no sé cómo decírtelo, bendecido. Dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Muchas. ¿Y qué dice en el 10? Una sola. Una sola. Los mismos, ¿qué cosa? Sacrificios. ¿Qué ofreció el Señor? Una ofrenda, un sacrificio. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces había un problema con esos sacrificios, no quitaban el pecado, por lo tanto, no servían. Por eso es que en el 8 dice, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Porque los que se pedían bajo la ley, ¿qué sucedía con ellos? No quitaban el pecado. Bendecido, de lo contrario, aquí podemos entender lo que el apóstol Pablo escribe en Gálatas cuando dice, si la justificación es por la ley, por demás murió Cristo. Aquí te está diciendo que la ley, los sacrificios, los sacerdotes no podían, dice, nunca quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio una vez por siempre. Ya el pecado no es problema para el Hijo de Dios. Ya no lo es. Hermano, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Libertinaje? No, lo que quiero es que vivas una vida agradecida a Dios. Amén, eso es lo correcto. Y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sí, Señor. El 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre
a los santificados. Entonces, cuando te digo que si el pecado afectara al creyente sería necesario otro sacrificio por el pecado, podemos estar tranquilos porque no hace falta otro sacrificio. Porque con una sola ofrenda nos ha hecho, ¿qué cosa? Perfectos. ¿Por qué tiempo? Por siempre bendecidos. Mira, pon en tus notas, perfectos por siempre, con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda. Dice el 15, y también el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que ya no nos tocaba hacerlas. Ya no te toca a ti hacer la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque ya está en ti. Ya Dios la escribió en ti. En vez de tablas, mira, en vez de tablas, ¿de qué? De piedra. Ahora están en tablas del corazón. Mira, antes con las tablas de piedra el ser humano miraba y tenía que hacer. Ahora ya fueron escritas en nuestra mente y en nuestros corazones. Ahora es imputada en nosotros. Por lo tanto, entonces, eres considerado justo porque has recibido la justicia de la ley. Si eres justo y has recibido la justicia de la ley y ya está en tu mente y en tu corazón, ya no la puedes quebrantar porque ya está en ti. Porque el verso 16 y el 17 tienen una razón de ser. Mira lo que dice, bendecido. Este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Mira el 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Por qué? Porque ya puso la ley en tu mente y en tu corazón. Entonces ya no tiene por qué acordarse de tus pecados, porque ya tú no puedes, ¿qué cosa? En tu hombre interior, nacido de nuevo, no puedes pecar. Porque Él ve que su ley, su justicia en ti, por medio de la ofrenda de Cristo. Verso 18, pues en donde hay remisión. ¿Qué significa remisión? Mandar a otro lugar. Donde hay remisión, mandar a otro lugar. Remisión, mandar a otro lugar. Mira, el original dice dejar ir. El original dice dejar ir. Significa libertad, perdón. Libertad, perdón. Pues donde hay remisión, donde se mandó ya a otro lugar el pecado, donde se dejó ir el pecado, donde ya hemos sido librados del pecado, donde ya hemos sido perdonados del pecado, ya no hay más ofrendas por los pecados. Lógico, es lógico. 16, 17 y 18 tienen sentido. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Por lo tanto, como ya eres justo porque recibiste la ley, no para hacerla, sino la justicia está en ti de la ley, pues por lo tanto no se tiene por qué acordar de los pecados porque ya no tienes ninguno. Ya fuiste santificado, ya fuiste perfeccionado según el verso 14, según el verso 10. Por lo tanto ya no hace falta más sacrificio por los pecados, porque ya no te afecta el pecado. El sello del Espíritu Santo es parte de lo que te hace propiedad de Dios. El sello del Espíritu Santo es una arra, una garantía. ¿Qué es las arras? Dice.
de nuestra herencia. Quiere decir que si nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu, esa es nuestra garantía de que vamos a recibir una herencia. Quiere decir que el sello del Espíritu es la garantía de que somos herederos. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque mire, el 10 te dice que somos santificados. Te dice por qué medio, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Te dice cuántas veces fue necesario, una vez. Te dice que la ley no pudo hacerlo, a pesar de los muchos sacrificios. El 12 te dice que con uno solo. Y lo ofreció por los pecados. El 14 te dice que por esa ofrenda somos perfectos para siempre. Y también te dice que ya somos santificados. El 16 te dice que la ley está en nuestro corazón y en nuestra mente. El 17 te dice que por lo tanto ya no se acuerda de nuestros pecados. Y el 18 te dice que ya no hay necesidad de ofrenda por los pecados porque ya no tenemos el pecado en nosotros. Hemos sido, ¿qué cosa? Perdonados. Dice que al fondo de la mar, dice en otro lado, ¿no? Que los tiró al fondo de la mar y nunca más se acordará de él. ¿Cuál es la desobediencia del creyente hoy en día? La cual fue la misma desobediencia por la cual Dios se enojó con el pueblo de Israel. Esta fue la desobediencia, la incredulidad. No creer las promesas de Dios es el mayor problema que podemos tener, bendecido. Es la peor desobediencia que podemos tener. Si un creyente piensa que todavía tiene que obrar para mantener su salvación o para ser salvo, no cree el Evangelio de la Gracia. Exactamente. O lo desconoce, y cuando lo conoce, hay gente que tampoco lo cree. Hay otras personas como ustedes que lo conocieron y dijeron, esta es la verdad. Está escrito, aquí está enfrente de mí. Cristo me perdonó con una sola ofrenda, me ha hecho perfecto, me santificó. Y entonces comienzas a vivir. Entonces, después de años en el Evangelio, entonces comienzas a vivir realmente por la fe. Con la esperanza. Y recuerda lo que te dije el otro día, y vamos a traer un estudio de eso. La fe anula las señales. Por lo tanto, si hay señal, ya no hay fe. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si vives en fe, no sientes nada, no ves nada, no experimentas nada, pero sigues creyendo. ¿Por qué? Por lo que ves, por lo que sientes, por el don de la fe que se te dio. La única razón. ¿Por qué tú estás creyendo esta palabra en este momento? Por el don de la fe que está en ti. Entonces, es de extrema importancia que el Hijo de Dios esté consciente de su responsabilidad con su carne. Con su carne, responsable de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Porque de la misma manera que reconocemos lo que somos en Cristo, nuestro nuevo nacimiento, nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, ya no en Adán, todavía andamos en un cuerpo de carne. Y este cuerpo de carne, mira, por si no lo sabía, yo sé que lo sabes, está viciado con los deseos engañosos. Está viciado, bendecido. Sí, Señor. Es un vicioso con los asuntos malos de la carne. Está viciado. Entonces, repito, es de extrema importancia que el Hijo de Dios esté consciente con su responsabilidad, con su carne, con su cuerpo. Vamos a Romanos 6:12, lo leímos la semana pasada. Romanos 6:12, por favor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Circula esa palabra reine y pon gobernar. Eso es lo que dice el original o la palabra significa lo mismo. No reine, no gobierne. Gobierno, entonces. Sí, gobernar. Gobernar. Sí, no reine o no gobierne, pues el pecado. Pero ahí te dice dónde, bendecido. En vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque el cuerpo mortal está viciado con deseos engañosos. El hombre interior, ¿qué cosa? Se deleita ¿dónde? En la ley de Dios.
¿Por qué? Porque ya está en tu mente y en tu corazón. Amén. No reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Circula concupiscencia y pon deseos. En sus deseos. Quiere decir que tu carne tiene ¿qué cosa? Deseos engañosos. Deseos. Muy mentirosos. Tu carne tiene deseos, bendecido. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Circula, presentéis vuestros miembros al pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Quiere decir que no los pongas a disposición de tus deseos engañosos. Porque los miembros es tu carne. Tu mano, tu boca, tus labios, tu lengua, lo que hablas, tus pies. ¿Por qué es eso? Porque en el 12 dice, en vuestro cuerpo mortal. Todo tu cuerpo. Entonces en el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Circula o subraya, presentéis vuestros miembros al pecado. Subraya eso, por favor. Y pon en la parte de abajito, en algún lado, Romanos 7:14. Romanos 7:14. Vamos a Romanos 7:14. Por favor. Romanos 7:14. Amén. Entonces recuerda, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Mira lo que dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es, ¿qué cosa? Espiritual, mas yo soy, ¿qué cosa? Carnal, vendido o esclavo del pecado. Quiere decir que tú, como un hijo de Dios adoptado, nacido de nuevo, estás esclavizado en un cuerpo de carne de pecado. Entonces, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pongan en algún lado, por eso se cumple con el espíritu. Porque es espiritual, no es de la carne. Por eso se cumple o se debe de cumplir con el espíritu. Por eso es que Dios puso en ti, en tu mente y en tu corazón la ley. Porque con la carne no la puedes cumplir. ¿Por qué? Porque la carne está, ¿qué cosa? Vendida o esclavizada por el pecado. Entonces, bendecido, si el creyente no entiende esa división de su identidad, vive en ¿qué? Condenación. En una conciencia de condenación. Pero si entiendes la diferencia, número uno, te responsabilizas por andar en un vehículo malo y dañado. Vives en esperanza que va a ser, ¿qué cosa? Redimido, cambiado, transformado. Y vives en una buena conciencia. Pero somos responsables de este cuerpo. Y vamos a asumir también consecuencias por lo que hacemos en la carne. Eso es, la disciplina del Señor no nos la quita nadie, bendecido. Y qué bueno, porque si somos disciplinados, porque somos hijos. Correcto. Ok, entonces el 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado, de la esclavitud del pecado. Esa palabra vendido significa esclavitud. La ley es espiritual, por eso se cumple con el espíritu, con la mente. Dice, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero esto no hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, consiento que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. Pon ahí al lado carne o cuerpo. Carne o cuerpo. Porque yo sé que en mí es a saber, ¿en dónde? Es mi carne. No mora cosa buena. Bendecido. Y la gente tratando con la carne de alguna manera agradarle a Dios. Y la carne no puede agradarle a Dios, bendecido. No tiene la capacidad para hacerlo. De lo contrario, no necesitaríamos gracia. Dice, en mi carne no mora cosa buena porque tengo el querer
porque ya la ley fue escrita en tu corazón y en tu mente, mas obrar lo bueno no lo alcanzo, porque hay, mira, viciado. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Porque según ¿quién? El 22. Porque según ¿quién? El hombre interior. ¿Quién es ese? Tu nuevo nacimiento. En la parte espiritual. El hombre interior. ¿Interior de qué? ¿Interior de dónde? De tu cuerpo exterior. Interior, exterior. ¿Cuál es el exterior? Tu carne. ¿Cuál es el interior? Tu espíritu. Según ese hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya en el nuevo pacto Dios la puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley. ¿De qué? ¿De dónde? Contra la ley. De mi mente. Y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi carne. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ya no con la carne, bendecido, más con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Lo que te está diciendo ahí es que estás esclavizado, tu cuerpo, tu hombre interior está esclavizado a Cristo, estás en Cristo, tu hombre exterior está esclavizado al pecado. Mire el 8.1, importantísimo esta porción bíblica. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque servimos a Dios con nuestra mente. Por eso es que no hay condenación. Porque la ley ya fue escrita en tu mente y en tu corazón. Porque ya tienes un hombre interior creado según Dios en verdad y santidad. Porque con una sola ofrenda ya fuiste hecho perfectos para siempre. Porque en la voluntad de Dios y con la ofrenda de Cristo ya tú fuiste santificado. Y el apóstol Pablo está diciendo que aunque en la carne esté esclavizada la ley del pecado, mi mente sirve a la ley de Dios. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué somos tú y yo? Personas escogidas y llamadas que hemos sido liberadas del pecado y de la muerte. Mira el verso 3, bendecido. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne. Pon ahí el verso 14 del capítulo 7, por favor, y lo relacionas con el verso 3 del capítulo 8. Romanos 7. El 14, relaciónalo con el verso 3 del 8. Mira lo que dice. Porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne. Mira el 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Bendecido. Mira, nadie sobre la faz de la tierra puede agradar a Dios en la carne. No existe ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir: yo le sirvo a Dios tan perfectamente bien con mi carne. No existe, bendecidos, ninguno sobre la faz de la tierra. Existió uno, Jesucristo. Sí, Señor. A ti y a mí se nos tuvo que dar
Dice, porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, ¿qué hizo Él? No tú, Él condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. ¿Cuándo? Cuando murió y resucitó. En ese momento de su resurrección, el pecado quedó ¿qué? Condenado. Ya no hay ¿qué? Señorío sobre nosotros. Gloria al Señor bendecido. Esto es maravilloso. Mire el 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Hebreos 10:16, ¿no? Escribiré en vuestra mente, en vuestros corazones. Aquí dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Andar en qué? En fe. Hermano, eso no es que tenemos que portarnos bien, pero si te acaba de decir que no puedes, te acaba de decir que no puedes, tiene que ser en el Espíritu, tiene que ser por la fe, tiene que ser por la gracia, tiene que ser con la mente. Verso 6. Porque la mente carnal es ¿qué? Muerte. ¿Qué es la mente carnal? La que no ha recibido la justicia de la ley. La mente carnal es un ser humano que no ha recibido la justicia de la ley en su mente y su corazón, ¿correcto? No está la ley en su mente y en su corazón. Eso es un carnal. Mas la mente espiritual, vida y paz. Por cuanto la mente carnal, aquel que no ha recibido la ley en su mente y en su corazón, y la justicia de la ley tampoco, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne sin Cristo no pueden agradar a Dios. Tienes que estar ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Vea el verso, ya vamos a terminar. Verso 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 18. Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. ¿Cuál es esa gloria? Tu cuerpo glorificado. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, los primeros beneficios del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención, la liberación de nuestros cuerpos. ¿Por qué es necesario la redención de nuestros cuerpos? Porque estamos en un cuerpo de muerte. La única razón, bendecido. Vamos a terminar con Hebreos 10:22, por favor. Hebreos 10:22. Y ahí terminamos. Vamos a leer desde el 19. Recuerda que antes dice que no hay, donde hay remisión, ya no hay más ofrenda por los pecados, ¿correcto? Entonces él dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por su sacrificio, por un nuevo camino y vivo,
que Él consagró para nosotros por el velo, es a saber, por su carne. ¿Qué entregó Él? El velo, su carne, su cuerpo, como sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, ya no de obras, habiendo sido rociados, lavados, limpiados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa palabra donde dice, porque fiel es el que prometió, el original creo que dice, es digno de confianza. Digno de confianza. Entonces, plena certidumbre de fe. Un camino nuevo, un camino vivo que Él consagró para nosotros por el sacrificio de su velo, de su cuerpo, de su carne. Es por eso, bendecidos, que el pecado no se puede enseñorear del Hijo de Dios, sin ignorar, obviamente, que somos responsables de lo que hacemos con nuestra carne, con nuestros miembros, ¿correcto? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. Estamos bien, estamos claros. Invito a las personas que nos escuchan en nuestro canal de YouTube que si tienen preguntas, comentarios, nos pueden escribir a salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com, y con mucho gusto les aclaramos cualquier duda doctrinal. Les invitamos y les animamos y les exhortamos a que nos den un me gusta, un like, y que comenten en los estudios. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos bien bendecidas?